Te damos la bienvenida al seminario Relatos Patrimoniales, organizado por la Ecoescuela Casa Ocoa y la Oficina de Arquitectura y Diseño Enclave. Su versión en vivo estuvo organizada en jornadas norte, centro y sur. Esta charla forma parte de nuestra versión norte del territorio chileno. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, te agradezco a Casa Ocoa también y a todos los chicos que están aquí presentes. Saludando también a las personas que están en sus casas. Y esperamos que sea un éxito todo esto y que llegue a mucha gente toda esta información que tiene relación con los relatos patrimoniales. Constanza, tú me ayudas con la PowerPoint, ¿verdad? Bueno, principalmente para aprovechar mientras como mi compañera aquí está subiendo la presentación, quisiera hacer un hincapié en lo que respecta al concepto de patrimonio, que en lo personal es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es un punto de vista muy propio, pero lo quiero compartir. Patrimonio como etimológicamente habla de bienes, y los bienes tienen relación con algo que es comercial, económico, heredados y traspasados. A mí me gusta hablar de herencia cultural ancestral y es de lo que me voy a enfocar en cierta parte de mi presentación, porque cuando hablamos de herencia y de legado ancestral, estamos hablando de una cultura que se traspasa desde la oralidad y también desde lo práctico. Y no lo vemos desde el sentir pensar andino, o desde la ancestralidad de todo el mundo en realidad, en todos los pueblos ancestrales, nunca se vio esto de traspasar una información a las futuras generaciones como algo que te pudiera servir para generar dinero o para que fuera una herencia económica. La palabra patrimonio incluye la palabra bienes. Por lo tanto, desde mi propuesta también a reflexionar esto, es que pretendo más bien comentarlo desde la herencia cultural, ancestral, el legado ancestral cultural. Bueno, dicho esto, ya veo que está la presentación acá. Mi nombre es Nahuel Bravo, soy creador del proyecto La UAL. La UAL quiere decir en Mapuzungún Alerce. Y como pueden ver ahí está Huiracocha, que es una deidad andina, que en mi opinión personal también, mis investigaciones indican que es un geómetra, por así decirlo. Una persona que tiene conocimiento tanto de lo que pasa en el cielo como lo que pasa bajo nuestros pies, que es lo que vamos a ir viendo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Eso. ¿Qué es la geobiología, entonces? Mi tema es geobiología, herencia cultural ancestral. Entonces, para que más o menos tengan claro y conozcan el concepto de lo que es la geobiología es una ciencia que estudia la relación entre las energías cósmicas y las precedentes bajo la superficie de la Tierra. Estamos aquí hablando de la interacción entre las energías solares, lunares, estelares y lo que está pasando bajo nuestros pies, que sería la interacción con las fallas tectónicas, venas de agua y las líneas del campo magnético con los seres vivos que habitan la biosfera. O sea, nosotros, las plantas, los animales. Su finalidad es mejorar la calidad de vida de los seres humanos, protegiéndolo de las energías telúricas y radioactivas emanadas por la Tierra, y algunas de ellas por la tecnología que hoy en día está muy fuerte con todo lo que es el Wi-Fi y que perjudican nuestro organismo. Y también ciertas frecuencias electromagnéticas artificiales que, está bien decirlo, que son las militares, como lo que muchos de ustedes pueden haber escuchado del proyecto HARP, que emiten rayos electromagnéticos a la ionosfera. Bueno, así como modo de historia, bien rapidito porque tenemos poco tiempo, la geobiología comienza en Europa, en el este de Francia, en Suiza, al oeste de Alemania y Austria. Después de la posguerra,
por la necesidad de reconstruir las ciudades de la mejor manera posible, enfocándose principalmente en que las viviendas fueran sanas y la armonización del espacio a nivel como en las ciudades, como emplazamiento. Luego, posterior de eso, bueno, y antes de eso también, mucho se utilizó el concepto de radiestesia y de péndulo, e incluso en tiempos de la Primera Guerra, para poder determinar en mapeos dónde estaban las bases del enemigo o los búnkers, cosa de bombardearlos con efectividad. Esto es el sistema, por así decirlo. Yo hago el comentario porque de algún modo el sistema, el establishment, siempre lo ha sabido y siempre lo ha utilizado. Ahora que nosotros no lo conozcamos tan profundamente ya es otro tema. Entonces ahora en estos tiempos se está abriendo la información. En la década de los años 50, el doctor Hartman descubre las redes Hartman y posteriormente también el doctor Curry las redes Curry, que son de las más conocidas y las más famosas que tienen relación con el campo electromagnético de la Tierra. Posterior a esto, el físico alemán Winfried Schumann descubre la resonancia de Schumann, que es la vibración fundamental o el primer armónico del campo electromagnético de la Tierra, que en frecuencias del cerebro corresponde a ondas alfas en el estado de relajación. O sea, Schumann ya de algún modo empieza a mostrarnos cómo es que estarían funcionando las diferentes ondas de frecuencia y sobre todo cómo se relaciona el campo electromagnético con nuestro cuerpo. Posterior a esto, en la década de los 70, Bayer, una docente austríaca, comienza a darse cuenta de que en su sala de clases hay estudiantes que responden a mejores estados cognitivos según el lugar del pupitre en el que se encuentran. Y esto estaba relacionado también a las diferentes calidades energéticas que había en las habitaciones. O sea, vale decir que ellos hicieron un levantamiento de lo que estaba ocurriendo bajo tierra y se dieron cuenta que donde habían pupitres, donde había una falla tectónica o una vena de agua, los estudiantes tenían menor capacidad de concentración o eran mucho más hiperkinéticos, hiperactivos, y por lo tanto eso afectaba el rendimiento en sus notas. Y bueno, Bachler es una mujer austriaca que realizó una extensa gama de investigaciones, casi más de 1000 casos, donde también estudió las casas de sus estudiantes, no solamente las salas de clases, sino que también fue más allá. Podemos ir con la siguiente. Como la geobiología involucra, bueno, se preocupa mucho de lo que está bajo nuestros pies, pero también hay una interacción con lo cósmico a partir del campo electromagnético terrestre. Podemos ver que, por favor, vuelve un poquito a la anterior imagen. Eso. Acá podemos ver que el planeta, cuando está en su cara que va frontal al Sol, el campo electromagnético de algún modo se empodera, ¿ya? Se pone mucho más intenso. Y en el sector que está hacia la derecha de la pantalla, que vendría a ser como el lugar donde está la noche, se extiende este campo, ¿ya? Esto es bien interesante para reflexionarlo acerca de por qué en la noche tenemos mayores procesos cognitivos a veces o podemos tener mayor baja de información. Nuestro cerebro, a través de la epífisis, cuando recibe información del sol, puede lograr llegar a ciertos estados de conciencia, ¿ya? Por eso en las noches podemos tener mayor sutileza o mayor preponderancia a filosofar, a reflexionar, a meditar. Y eso los antiguos lo sabían muy bien. Podemos ir a la siguiente, por favor. Por lo tanto, acá en este gráfico de la derecha, podemos ver como un sistema doble entre el Antu-Sol y el Añuque-Mapu, la madre tierra, a través de los ciclos de las manchas solares, que son aproximadamente de 11 a 12 años, repartidos en 5 años de máximo solar y 5 años de mínimos solares. En las líneas rojas tenemos la medición del Sol en sus picos, cada 5 años sube y cada 5 años baja, y en las líneas azules, el gráfico de la parte inferior, podemos ver cómo reacciona el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, cuando hay un alza en la radiación solar,
el campo también sube. Y así cuando hay bajas, el campo electromagnético también va bajando su intensidad. Entonces, de esta manera hay como, por así decirlo, una conexión y una comunicación entre el Sol y la Tierra que nuestros ancestros tenían muy claro y lo reconocían bastante bien. Vamos a pasar al siguiente. Acá podemos hacer una mención de las líneas Hartmann y Curry que tienen relación con el campo magnético terrestre formado por las retículas que se conocen como redes globales y que constituyen canales preferentes de circulación de la energía. Bueno, no voy a ir profundizando tanto de esto porque la idea es, voy a mostrarte información general, pero la idea acá con las líneas Hartmann y Curry es que tengan como claro de que están relacionadas directamente al campo electromagnético de la Tierra. Vamos a seguir. Ok. Acá estamos viendo un diagrama de las energías telúricas, vale decir todo lo que son las corrientes de fallas tectónicas y de aguas subterráneas y cómo se van interaccionando acá. Por ejemplo, las fallas tectónicas emiten radiación gamma e infrarroja, ¿ya? Las fallas tectónicas, o lo que los antiguos reconocieron como líneas de fuego, serpientes o dragones, según algunas culturas, son lo que hoy día la ciencia reconoce como grietas en la corteza terrestre, donde las piezas de la corteza de la Tierra a lo largo de estas grietas o fallas se mueven con el transcurrir del tiempo. Estas fallas son conocidas por todos nosotros en Chile porque somos un país sísmico y son la causa de bueno, los terremotos son producto de este movimiento telúrico de las placas y que genera estos roces. A través de estas fallas se liberan gases y radiación a la superficie que el ser humano o los seres vivos, ya sean árboles, animales, etc., cuando estamos en directa relación con él, con estas radiaciones, nos pueden generar ciertas geopatías o enfermedades, aunque sí también es cierto, hay ciertos seres vivos que compatibilizan muy bien, como por ejemplo las hormigas, los árboles del litre, las colmenas de abejas, que en algunos casos les gustan estos puntos de cruces de falla o de lugares con este tipo de radiación. Entonces podríamos hablar de que ellos son bioindicadores. En el caso de las aguas, bueno, ¿podemos pasar a la siguiente? Claro, aquí por ejemplo tenemos un diagrama de la falla San Ramón en Santiago de Chile como ejemplo. Y bueno, sería lo que llamamos líneas de fuego. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Acá estamos viendo el diagrama de las venas subterráneas como líneas de agua. Entonces tenemos siempre bajo nuestros pies una interacción entre el fuego y el agua, el yang y el yin, ¿ya? En este equilibrio. Y como les contaba al principio, Huiracocha, la deidad andina, tiene dos bastones. Estos dos bastones tienen en las puntas rostros de cóndores, serpientes y puma. Por lo tanto, desde mi percepción y lo que he estado investigando, para mí por lo menos Huiracocha indica ser una persona que conoce muy bien cómo manejar, cómo estamos, cómo están las grandes empresas mineras y transnacionales interactuando con el territorio, con los elementos, con todo lo que es para ellos material extractivo, ¿cierto? Pero que para nosotros y para los antepasados nuestros era base fundamental, espiritual, de todo el equilibrio de la naturaleza per se, donde el ser humano es parte de ella y no el dueño de ella, ¿ya? Entonces, imaginen toda la información cósmica por milenios y por millones de años que está encapsulada en esos hielos y cómo nosotros podríamos llegar a tener un acceso puro y limpio, pero que ya eso se rompió de algún modo cuando fueron las primeras pruebas de bombas atómicas, que a partir de ahí ya toda el agua del mundo está contaminada con una radiación muy lamentablemente artificial,
que ha destruido los componentes geométricos naturales que tiene el agua por sí misma. Ahora sí, Cons. La anterior, te pasaste una. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber qué tipos de energías telúricas existen bajo mis pies? Por muchos años se trabajó con la técnica de la rabdomancia, que es el arte de tomar unas varas, en muchos casos de árboles que buscan agua, como el sauce, por ejemplo, que es la foto de la derecha de la pantalla, que está como un dibujo, esa imagen. Ahí ustedes pueden ver un rabdomante, una persona que busca el agua subterránea para poder obviamente tomarla y utilizarla como pozo para sus chakras, etcétera. Y hoy en día ha ido evolucionando la técnica a varillas de cobre o de bronce, que son las que ven en la parte izquierda de la pantalla. Y este arte milenario en algunos lugares se conoció también como el arte saorí en los países asiáticos, sobre todo árabes. Podemos seguir. Hoy en día existen tecnologías más sofisticadas, ¿cierto? Que son instrumentos de captación del campo electromagnético o de la radiación iónica que ocurre en ciertos lugares, que nos permiten saber en qué niveles de frecuencia estamos interactuando con la corteza terrestre. Esto se ha utilizado mucho en minería para buscar metales, ¿cierto? Pero también nosotros como geobiólogos lo podemos utilizar para medir eh, ciertas alzas o de radiación que generalmente suceden en cruces donde se encuentran las fallas con las aguas tectónicas. ¿Ya? Hay muchos instrumentos más, hay otras técnicas que son de foto, de tomar la foto de del campo electromagnético, pero ya son más caras y sofisticadas. Entonces, por lo general, nosotros trabajamos con un medidor Geiger o con un magnetómetro. Seguimos a la siguiente. Acá hay una foto como mención, ya no voy a profundizar en lo que es la geobiología hoy en día en los edificios y en las casas ya construidas, pero sí obviamente es una área de la geobiología que estudia el electroclima, vale decir, los campos eléctricos y magnéticos que existen en una habitación, en un edificio, en oficinas, sobre todo donde hay muchos computadores, la calidad del aire, ¿cierto? Sobre todo el contenido de CO2, ionización y partículas. Estamos en tiempos en que el ser humano se acostumbró ya al aire acondicionado y si no hay aire acondicionado es casi como imposible vivir, o a la calefacción. Entonces, bueno, todos estos factores influyen eh, en el hábitat, en la interacción del ser humano con su vivienda, espacio específico de trabajo, etcétera. Y la geobiología tiene un área donde ayuda a las personas a lograr disminuir estos niveles que puedan ser nocivos para la salud. Es casi imposible eliminarlos del todo, pero sí hay varias cosas que se pueden realizar. Yo en lo personal prefiero asesorar y acompañar en el levantamiento de viviendas que están siendo construidas desde cero, desde una prospección geobiológica en un terreno. Existe también con los medidores de radiación la posibilidad de ver qué cantidad de gas radón hay en una vivienda, que es el gas que emite el cemento y el hormigón. Como sabemos, todo está construido hoy en día con este material y que bueno, es parte del cambio de paradigma que queremos realizar también como gremio de bioconstrucción. Siguiente, por favor. Acá podemos ver en el gráfico de la derecha cómo es que los cruces de fallas tectónicas pueden llegar a afectar al ser humano que vive en un lugar donde hay cruces y además duerme en ese lugar y está aproximadamente de 6 a 8 horas diarias interactuando con ese punto energético, ¿ya?
Por ejemplo, podemos ver de la parte superior izquierda que un cruce de fallas tectónicas en tu cabeza te puede generar insomnio, jaquecas, depresión. Y lo que, bueno, con el paso del tiempo, si sigues durmiendo ahí más de 5 o 10 años, vas a presentar problemas serios de enfermedades degenerativas. A la derecha superior de ese ejemplo está el mal del Parkinson, luego tenemos a la altura de la vejiga, afección virósica en hígado y vaso. Cuando tenemos un cruce de fallas con una vena de agua, en el caso de una mujer que esté embarazada, se le puede producir un parto con criatura mal formada o también pueden perderla el bebé. Y así hay distintos ejemplos como cáncer de hígado, cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de esófago. Y bueno, como les contaba, la doctora Bachler desarrolló una vasta investigación de esto y es un tema para largo. Se ha hecho experimentos, por ejemplo, con ratas en laboratorios, donde se han dejado ratas en lugares donde hay fallas tectónicas y en lugares neutros. Y al cabo de unos días, las ratas que están en el sector de las fallas tectónicas se empiezan a poner muy violentas entre sí y al punto en que con el tiempo, si siguen habitando en ese espacio, se comen las crías. Entonces esto es un tema bien serio para nosotros los seres humanos y sobre todo cómo interactuamos con el entorno y cómo posteriormente a eso interactuamos entre nosotros. Porque una oficina, a mí me pasó una vez un caso de una oficina que tenía una falla tectónica, la atravesaba a lo largo, era un container además, entonces todo este contexto de caja metálica trabajando adentro con un montón de computadores que de algún modo generas como una jaula Faraday, como un microondas. Además de que estaba esta falla tectónica ahí, como que se elevan mucho más las energías, las potencias, entonces la gente ahí adentro, la verdad, era un caos. Estaban todos súper desarmonizados, trabajando de manera súper, como de algún modo, irascible, y eso generaba que entre ellos fueran súper hostiles. Y era simplemente cambiar el lugar. O sea, la persona que convocó era un arquitecto que había escuchado hablar de esto acá en La Serena y que quiso ver si es que realmente podía ser que hubiese alguna interacción telúrica con la oficina y justamente había una falla y simplemente se movió el container a un lugar neutro y de a poco empezaron a equilibrarse todos los humores y todas las interacciones entre los compañeros. Siguiente, por favor. Ah, bueno, perdón. Y el arbolito que está acá a la izquierda es una muestra viva de cómo un ser vivo también, bueno, él está en un vórtice energético, un cruce de fallas. Ahora sí, Constanza, gracias. Bueno, acá podemos ver en la izquierda un plano de un levantamiento de una habitación, donde esta es como la nomenclatura que utilizamos, líneas amarillas como marcando las líneas Hartmann, las fallas tectónicas en rojo y las venas de agua en azul. Aquí tú puedes más o menos ver que la cama, no sé si se logra ver que hay una cama en blanco y después hay una cama en gris. Bueno, la cama en blanco era como estaba ubicada la cama antes de chequear la habitación y la vena de agua atraviesa a todo el eje vertical y después se cambia de posición la cama para poder dejar a la persona en un buen lugar. Ahora, por eso yo les comento que es mucho mejor hacer este levantamiento previo a construir la casa, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Claro, acá, por ejemplo, tenemos un caso de estudio en un terreno allá en Chicureo para un proyecto familiar donde colaboramos realizando una prospección y levantamiento de información geobiológica. A la izquierda pueden ver todas las venas de agua que se encontraron de manera vertical y horizontal, vale decir norte-sur, este-oeste, y sus cruces, ¿ya? Hay tres fotos. La primera foto es norte-sur, la segunda foto es las fallas, o sea, las venas de agua, perdón, en este-oeste, y la tercera foto, cómo se están interactuando ahí, cómo se cruzan.
Y luego al lado tenemos las fallas tectónicas y en la foto grande de la derecha ya el contexto completo, que vale decir eh, que todos los lugares donde no hay venas de agua ni fallas tectónicas serían lo ideal, serían los lugares neutros ideales para poner tus habitaciones en el caso de que tu terreno sea imposible quizás de alejar toda la vivienda de ese lugar. Bueno, se puede diseñar, ¿cierto? En esto los compañeros arquitectos son muy buenos para hacer estos diseños y ellos pueden ya tener una idea de cómo emplazar la vivienda para que las habitaciones queden en los lugares neutros y lugares así como los cruces de venas de agua o fallas tectónicas estén en los baños, por ejemplo, o en las bodegas o en el estacionamiento, etcétera, pero no así interactuando de manera tan directa con tu habitación, sobre todo, es lo más importante. Y segundo, los espacios como la cocina y el comedor y el living. Pero de pronto igual hay soluciones y también hay veces que no interactuamos tanto en esos espacios, pero sí nuestras habitaciones. Podemos ir a la siguiente. Acá hay un ejemplo de cómo armonizar estos lugares, que son estos cruces, donde se aplica peso, que es un concepto que se llama geopuntura, que tiene mucha relación con la acupuntura en el cuerpo humano, pero esto es la acupuntura aplicada a la corteza terrestre, donde estos puntos energéticos, al recibir estas presiones de peso, sobre todo con rocas, se dispersan las energías o se difuminan o se bajan. Entonces tú puedes de algún modo armonizar todo el contexto. Acá, por ejemplo, en la foto tenemos bueno, esto era un lugar de venta de pasto para retail, ¿ya? Entonces todo eran varias hectáreas de pasto sembrado para retail que tenía un manchón ahí en la foto izquierda de pasto seco. Ese manchón siempre estuvo, había como un misterio de por qué la persona que se dedicaba a regar regaba todo por igual, fertilizaba todo por igual, pero ese manchón siempre estaba ahí. Entonces se dieron cuenta eh, bueno, nos dimos cuenta que había una vena de agua ahí en ese lugar y se puso Sacaste la imagen, Constanza. Vuelve, vuelve. Eso. Creo que quedó ahí más. Esa. Entonces acá en la primera imagen se buscó el punto de la vena de agua para armonizar, se le aplicó peso, que es la segunda foto, y al cabo de una semana ya se empieza a ver cómo el pasto empieza a crecer, y la tercera foto ya son 15 días con la piedra ahí puesta. Entonces eso mismo lo aplicamos en ciertos lugares donde ya las viviendas ya están construidas, ya no hay nada más que hacer, y se pueden armonizar las fallas y las venas. El tema es que siempre después tenemos terremotos o movimientos sísmicos que van a hacer variar toda esta energía. Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos dos ejemplos de unos estudios que realizó Guido Asler, un inglés, ingeniero, que en Tiwanaku se percató de que acá había, en esta puerta que le llaman el acceso de Kalasasaya, ya, en Tiwanaku, una puerta iniciática, ¿cierto? Una banda de uranio, que es esta franja oscura. Después tenemos dos cruces de venas de agua, una línea de campo de fuerza magnético y líneas Curry. El mismo patrón sucede acá en la piedra que le llaman los guías turísticos en Machu Picchu la roca funeraria, porque dicen que ahí se sacrificaba gente, etcétera, pero no tiene nada que ver con eso, pero es la roca del sacrificio según muchos guías. Y allá sí, lo que nosotros pensamos y sostenemos es que tiene una escalera, ¿cierto? Y tiene una forma muy interesante que queda como una cama, ¿ya? Entonces, es muy probable que uno haya podido ahí acostarse para tener una experiencia de estado alterado de conciencia. Ahora, ¿por qué lo digo?
porque hay un estudio que realizó el doctor Claudio Ardojain, que él es argentino, un geobiólogo que ha investigado bastante este tipo de lugares, y él logró determinar con un medidor Geiger que este lugar está alrededor de los 14.000 nanotesla. La mayoría de los lugares naturales, pero altos con radiación, que generalmente son en las fallas tectónicas, presentan 6.500 nanotesla, y acá se encontró un cruce con 14.000. Entonces, se puede llegar a determinar que es un punto de alto nivel energético que él le denominó fuerzas místicas, un punto de fuerza mística. O sea, vale decir un lugar de iniciación, un lugar donde es muy probable que la élite sacerdotal del lugar haya tenido acceso, al igual que en el Kala Sasaya de Tiwanaku, donde se iniciaban estas personas que estaban con dieta, meditación todos los días, enfocados y como centrados en un objetivo espiritual. No es como pensamos nosotros para cualquier tipo de persona que tiene una vida más mundana, ¿ya? Porque estas energías son muy fuertes y te pueden generar una distorsión en tu campo áurico. Pasemos a la siguiente. Aquí voy a tratar de ir más rápido, pero bueno, acá estamos en Wilcauta. Acá en el dibujo de la izquierda pueden ver una falla tectónica que entra al centro de la puerta. Esto está también en el Titicaca, pero en el lado de Puno, ya, en Perú. Y por acá, en los bordes de la puerta, salen venas de agua hacia el lago Titicaca, y por el centro entra una falla tectónica. Acá a la derecha pueden ver la orientación como si estuviesen parados en el centro de esta puerta de piedra, mirando hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, el 24 de junio del 2020, según el registro de esta página web, que es muy buena. Te permite ver dónde salió el sol, y ahí está saliendo por el nevado del Illampu, que es como uno de los apus sagrados. Eso el concepto lo vamos a ver el tiro. Nahuel, disculpa, aprovecho que respiras. Ya cumplimos la media hora, así que tienen 5 minutos para cerrar. Ya, vuelve atrás un poquito, por favor. Sí, espérame un segundo. Voy a revisar si ha llegado, porque todavía no tanta gente se conecta por YouTube, entonces quiero ver si han llegado preguntas. Todavía no tenemos Tenemos preguntas preguntas por el Meet, Connie. por el Meet. Ya, perfecto. Entonces tienes 5 minutos para cerrar, Nahuel. Ya, dame dos más por todo lo que ha sido. Y no, Ya, sí, vamos bien. ya, Estamos mira. 5 minutos corridos del cronograma, así que estamos joya. Vos Ya, dale. ok, ya. Bueno, acá estamos viendo la misma puerta. Esta puerta es una puerta tallada en una estructura rocosa de roca sedimentaria, ¿cierto? En el lago Titicaca. Y tenemos acá al señor que está parado en el medio. Eso es una falla tectónica ahí pasa una falla tectónica que va desde la puerta hacia el lago Titicaca. Perdón, desde el lago Titicaca hacia la puerta, va hacia adentro de la puerta. Y las niñas que están paradas en los bordes, por ahí es donde salen las venas de agua. Entonces esto es a nivel subterráneo, ¿ya? Aquí voy con esto, que los antiguos sabían muy bien manejar las energías telúricas y dónde emplazar los lugares de poder. Lugar de poder, llámese lugar donde tú puedes relacionarte y vincularte de manera directa con el cielo, con los procesos cósmicos y con lo que está pasando bajo nuestros pies como energía telúrica, fuego y agua. ¿Ya? Podemos seguir a la siguiente, por favor. Y a dos más. Entonces acá yo quiero hacer un hincapié en la presentación mía que tiene que ver con geobiología, ¿cierto? Que es la parte racional, más científica, etcétera. Pero siempre llevándolo a lo que es el legado ancestral como cultura también, ¿cierto? De estos lugares de poder. Ya, estos lugares de poder existen, están ahí, la iglesia también los utilizó en el tiempo de las catedrales góticas, que las construyeron también sobre cruces de fallas tectónicas y venas de agua. Muy probable si vamos a los países asiáticos, vamos a ver lo mismo en los templos de la India, en las mezquitas. Yo no he tenido la oportunidad de viajar, pero estoy seguro que están así. Entonces ahora lo que voy es que nosotros los seres humanos tenemos una sensibilidad para percibir estas energías,
Y nuestro cuerpo es una antena de conexión con el cielo y con la tierra, ¿ya? Esto es algo que debemos recuperar de algún modo la memoria, debemos comenzar a reintegrarlo en nuestro ser para poder tener conciencia de cómo nos estamos interactuando y relacionando con nuestros territorios y con el entorno. Es difícil, yo lo sé, porque tenemos una mente muy occidentalizada que todo lo clasifica. Y aquí quiero pasar a la siguiente, donde tenemos acá cómo el sentipensar andino engloba su mente, su espíritu con el entorno, con el territorio, es parte de él y conversa con él de manera de sujeto a sujeto. Nuestra ciencia, de algún modo, esta comunicación con el entorno la genera de sujeto a objeto, donde el árbol, la roca, el mineral, la montaña, pasa a ser como una cosa, entre comillas, ¿no? En cambio, nuestros ancestros, nuestros antepasados, veían una relación de sujeto a sujeto con la naturaleza, donde la montaña, el río, donde eh, el sol, los animales, las plantas, son consideradas entidades vivas y deidades con las cuales nosotros interactuamos y nos relacionamos, y eso genera que estos lugares de poder también cobren vida, ¿ya? Se les alimenta, se visita, se les canta, se les toca el tambor, se les ofrenda chicha, se les ofrenda hoja de coca. Vamos a pasar a la siguiente, porque voy a ir muy rápido. El andino antiguo entiende que está todo vivo, por lo mismo también se celebra en el Día de los Muertos poniéndole la mesa servida a nuestros muertos, como creyendo que ellos van a venir a comer, y bueno, en el mundo espiritual nuestros muertos, por así decirlo, sí están ahí, ya, están cerca, no se nos pierden en el limbo, o bueno, hay una relación directa, depende también de si nosotros la mantenemos y la sostenemos, ya. Por lo tanto, el andino comprende que esta interacción con el medio es tanto con el cielo y con lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Nahuel, disculpa Diga. que te interrumpa, pero ya cumplimos los 40 minutos de exposición. Tienes una diapositiva más de cierre, si quieres la pongo, Sí, por eh, favor. para que vayamos ahí respetando los tiempos. Sí. Cuéntame qué diapositiva necesitas. Pásalas todas rapidito, por favor. No, pero no tan rápido. Ya. Ya. Ok, ahí dime Mira, tú. la siguiente. Esa tiene que ver con el concepto de trabajo de la permacultura, que está muy relacionada con la del mundo andino, ¿ya? Sigamos, que son las 4 líneas del trabajo regenerativo, ¿ya? Sigue, por favor. El respeto y cariño con el entorno. Acá hay una foto de unos niños porque son los niños los que generan las ofrendas más potentes hacia los lugares sagrados. Y eso es lo que me gustaría aportar aquí a todo lo que se está dando en este seminario, porque sé que hay gente que está enfocada tanto desde la agricultura, tanto desde los territorios, y que trabaja también con niños en todo lo que es el tema de la educación. Pasa a la siguiente, por favor. Acá estamos tocando el tema del cambio climático, que hoy día se nos va a venir con todo, ¿ya? Y, ojo, los cambios climáticos han existido dentro de estos 10.000 años de existencia humana, y el mundo andino tiene muy claro cómo sembrar, cómo criar tanto el agua, el clima, las plantas, los animales, las semillas, para que podamos eh, pasar este cambio climático mediático que se nos va a venir sin asustarnos y sin creerle tanto el cuento a lo que nos van a querer imponer en un futuro cercano. Sigue, por favor. Ahí está, bueno, el concepto de la crianza del clima, que habla de ofrendarle a la montaña para que la montaña nos cuide y nos resguarde. Y bueno, hay un caso de estudio que es el que sigue, que bueno, por temas de tiempo, bueno, ahí estoy hablando del concepto de Apu, pero ya creo que lo comprendieron, que es un lugar sagrado. Sigue la siguiente. Acá hay un caso de estudio en Perú de una ONG que se llama Pratec. Ellos rescataron los saberes ancestrales andinos
con el fin de recuperar esta manera de criar la biodiversidad. Y muy cortito, la experiencia que puedo resumir, que se rescata de esto que ellos realizaron, es que se dieron cuenta que había una problemática transversal en los campesinos y en los indígenas, que era la helada. Cuando empezaron a averiguar qué hacían los ancestros con el tema de la helada, se dieron cuenta de que la helada en realidad no era algo tan fuerte antiguamente y que habían ciertas ofrendas en la montaña para equilibrar esto. Ellos fueron con los niños, hicieron todo el trabajo de llevarlos a un lago, chayar coca, o sea, chicha, pichar hoja de coca, etcétera, etcétera, y la música, subieron con sus instrumentos a la montaña, hablaron con el elemental de la montaña, le rezaron a la montaña y al cabo de un año o 2 años la helada bajó considerablemente y ya no tuvieron más problemas de helada. O sea, lo que quiero llegar con esto es que la naturaleza sí nos escucha, solo nos toca a nosotros ir y hacer el vínculo y ya de manera seria y de verdad. Y nuestros mejores aliados son nuestros niños, que lamentablemente hoy día muchos padres y madres los tienen pegados en los celulares. Entonces hago un llamado también a tomar conciencia de que esa pureza que tienen nuestros niños en nuestra sociedad nos pueden ayudar a salir adelante con todo este conflicto climático que tenemos y que no sea solo un tema de adultos. Los niños eran muy bien considerados dentro de las comunidades andinas, tienen un rol súper importante que hoy día se está perdiendo ese rol y es necesario recuperar toda esa sabiduría para generar el equilibrio en este lugar llamado Tierra. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a conocer todas las charlas disponibles de las jornadas Norte, Centro y Sur en el marco de este mismo seminario por este mismo canal.